Muy buenas, bienvenidos señoras y señores a Hornito Cripto, un podcast donde hablaremos de actualidad, estrategias, inversión y todo sobre el ecosistema cripto, de una forma desenfadada, constructiva y divertida. ¡Empezamos! Muy buenas, otra semanita más. Muy buenas, Adri. Muy buenas, Pablo. ¿Qué tío? ¿Cómo estás? Bien, con el cafecito. Pensaba que iba a estar más sobado, pero estoy bien. Sí. Bueno, estamos grabando hoy por la mañana. Sí es cierto que, es una semana un poco complicada para Adri. Si lo escucháis un poquito saturado, tiene sus motivos, está con la carrera, está de exámenes, así que, compañero, mucho ánimo. Ay, hasta la polla. Sí, está cansado. Bueno, es complicado seguir con la vida, ¿no? Y Adri tiene aparte muchos proyectos y bueno, es un chaval muy proactivo y él mismo se tendrá que ir midiendo y ponerse freno, porque también hay que disfrutar por el camino de las cosas, pero sí es verdad que hay momentos que toca sufrir, ¿verdad? Apretar y darle duro con ello. Tal cual, sí. Y de cosas duras va el podcast. Tal cual. Sí, ya sabéis que nos gusta normalmente hablar de una forma muy, muy alegre, ¿no? Que sea algo fresco, que sea algo dinámico, pero sí que es cierto que hay temas que duelen, hay temas enfarragosos y hay temas, como bien ha descrito Adri, duros, complicados, y ese va a ser el podcast de hoy, ¿no? Es olvídate de tu jubilación. Y lo decimos con mucha pena, pero lo creemos firmemente y hoy, Adri, vamos a explicar por qué. Al final es un sistema que colapsa en la imposibilidad de pagar unas pensiones a ciertas personas, que son a nuestras generaciones, ¿no? Entonces, no sé, ya no solo eso, ¿no? Vemos como el precio de la vida constantemente crece y si nos creemos que nuestra pensión va a ser suficiente cuando seamos mayores, pues no. Vivimos en Matrix, porque no va a ser así. Sí, a mí Adri siempre me gusta intentar un poquito más allá, ¿no? En una temporalidad un poquito más larga de lo que la gente lo suele hacer, ¿no? Está perfecto tener algo de dinero en el bolsillo para poder ir a jugar a los bolos este fin de semana, para poder tomarme 2 o 3 cubatas en el caso de que te guste salir de fiesta. Todo eso está genial, pero hay que intentar ver un poquito más allá, ¿no? Tirar un poco la piedra larga. Sí. No tirarla tan corta, sino que tirar la piedra larga y ver en un futuro qué posibilidades voy a tener o qué cargas voy a tener, ¿no? Y si voy a ser capaz de alguna forma de soportarlas o cómo puedo actuar hoy para que mañana esa carga sea más liviana. Uh-huh. Entonces, bueno, considero que tema como el de hoy es muy interesante porque, como se dice en uno de los principios de la inversión, ¿no? O de la economía, ¿no? Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Y que hayamos tenido jubilación hasta el día de hoy no significa que la jubilación sea sostenible para siempre, Adri. Para nada. Además, para lo que fue creada no fue precisamente para dar bienestar a las personas. Entonces, es que, claro, aquí podría ponerme a soltarte el rollo político y demás, pero tampoco quiero soltar la chapa de ese palo. Pero al final las pensiones es un instrumento por el cual tú te subordinas al Estado. Tú pagas unos impuestos a cambio de una promesa que no está garantizada por ninguna ley. Es decir, siempre va a depender, esa promesa de un pago futuro siempre va a depender del político que esté de turno cuando a ti te toque jubilarte. Por lo tanto, estás a merced de los vaivenes políticos. Sí, y aquí no estamos hablando concretamente de ningún partido político, del que haya actualmente. Este es un problema. Sí, podemos llevarlo al terreno político o podemos hacer otro ejercicio y podríamos plantearlo como un problema de sistema. ¿Vale? Evidentemente, sí. El sistema lo generan los políticos. Pero centrándonos en la base, para no ser tan tópicos, ¿no? Que esta problemática nace de las propiedades que tiene el sistema en el que vivimos. Tenemos que intentar, como usuarios, consumidores y de este sistema, hasta qué punto nosotros lo conocemos realmente. Hay mucha ignorancia y la ignorancia se paga. Y eso nos pasa en el día a día a muchos de los ciudadanos. Entonces, creo que es un momento perfecto el que estamos viviendo, sumidos en una eterna crisis, y digo eterna porque va a durar muchísimo tiempo y porque ya estamos hace tiempo en ella. Creo que es importante conocer el porqué de las cosas, porque cuando nos centramos en el porqué, muchas veces encontramos soluciones.
Y sí que es cierto que estar dentro del sistema, pues bueno, te obliga a ciertas cosas, pero eso no te exime de que no te puedas informar y puedas buscar alguna solución para ello, Adri. Creo que eso es muy importante. El problema es que la mayoría de personas dan por hecho que una cosa va a ser así. Es decir, dan por hecho de que yo voy a trabajar, voy a cotizar y voy a recibir una pensión, pero no se plantean la casuística de que o no sea suficiente o que no la vayas a recibir, o si, oye, igual tengo más ambiciones, igual quiero cuando me jubile navegar por el mundo y la pensión no me da, ¿no? Pues hay un montón de formas de enfocarlo, pero al fin y al cabo intenta construir algo para cuando te jubiles, o incluso hay gente que construye algo y trabaja mucho en ello, en muchas carteras de dividendos y demás, para jubilarse antes, ¿sabes? Y ser libre financieramente, que es la gran fase de los gurús. Sí, bueno, es lo que hablamos, ¿no? El tema de la inteligencia personal, ¿no? Va mucho más allá de conocer algún concepto en concreto, sino el saber aplicarlo y que en tu vida, pues esa carga sea un poquito más liviana, ¿no? Como he comentado un poquito antes. Entonces, hoy vamos a hacer un poquito de indagación en el sistema actual de jubilaciones o pensiones y vamos a ver de qué forma... Lo primero, las problemáticas que presenta, porque creemos fielmente que esto no va a ser sostenible a medio largo plazo y qué posibilidades tenemos nosotros de protegernos a ello. Pero lo más importante, lo que nos gustaría que a Adri y a mí, que se os quedara hoy claro, es la problemática real que existe. Y posiblemente este tema dé para varios podcasts que Adri y yo estamos abiertos y disponibles para hacerlos, porque además es un tema que nos gusta muchísimo y lo que queremos es sobre todo comprensión, que lo entendáis. Así que, bueno, nos adentramos un poquito más en ello, Adri, si te parece. Ok. Bueno, lo que hemos comentado, el futuro de las pensiones públicas en absoluto es esperanzador. ¿Vale? Empezaremos dando algún dato también para que, bueno, os podáis hacer un poquito la idea, ¿vale? En la descripción, como siempre, os aportaremos, tengo preparados un par de links muy interesantes para que podáis ver primero dónde se reparte el dinero que tú aportas en España actualmente, y otro, el que habla un poquito de qué posibilidades tendríamos en cuanto al cambio del sistema de reparto, que eso es una cosa que hablaremos ahora a continuación. En el año 2015, hace 7 años, la tasa de reemplazo en España era de un 82%, ¿vale? Según la OCDE. Para el año 2050 será cercana al 50%, y eso siendo muy optimistas. Muchos de vosotros preguntaréis, ¿qué es la tasa de reemplazo? Pues mira, la tasa de reemplazo se define como el porcentaje de ingresos en la jubilación respecto a los ingresos previos como trabajadores en activo, ¿vale? Pongamos un ejemplo. Una persona tiene un sueldo previo a la jubilación de unos 2.000 euros, ¿vale? Unos 2.000 euros mensuales. Que percibiese como pensión 1.000 euros mensuales, en este caso tendría una tasa de sustitución del 50%. Es decir, sus ingresos en la jubilación serían de 50%. Eso quiere decir que si nosotros en el 2050 hemos llegado a una jubilación con 2.000 euros, Adri, solo podrían retornarnos el 50%. Es decir, tendríamos una pensión de 1.000 euros. Pero a esto hay que sumarle la inflación desde hoy hasta el 2050, Adri. ¿Qué te parece? Pues una basura. Es una basura porque es que además tú has pagado mucho más de lo que son esos 1.000 euros. Porque es que claro, el problema viene de esto, que es un sistema de reparto. Los que trabajan ahora pagan a los pensionistas que hay ahora. No hay una hucha como la gente se piensa, ¿no? Que la gente que se va acumulando ahí el dinero para cuando te jubiles. No, eso es mentira. Eso claro, no existe. Claro. Eso es importante, Adri, matizarlo. Exacto. Es un sistema de reparto, que lo que significa... Bueno, es que lo íbamos a introducir a continuación, pero es que es así, Adri. La gente no es consciente de esto y que a ti te digan que, mira, yo tengo 30 años y por eso he puesto un ejemplo muy concreto de la gente que tiene mi edad, para que os podáis hacer aproximadamente, como es una intermedia, un poquito la idea, ¿no? La pensión de las personas que ahora mismo tengan 30 años, en condiciones ideales, será de un 50% el valor de su última nómina. Es decir, si yo llego ganando 2.000 euros al mes, cuando me quiera jubilar, a mí solo me van a poder devolver 1.000 euros al mes, Adri. Es una barbaridad, que igual solo un alquiler con la inflación a esas tasas para cuando te jubiles igual te cuesta 1.000 euros directamente. Obvio, ¿sabes? Correcto. Así es. No me da ni papipas, como se dice. Exacto. Es que ese es el gran problema. O sea, no sé, es bastante desolador. Y el problema... ¿por qué viene todo esto, no? El problema, claro, es que
¿Cuántas veces he dicho problema, Pablo? Sí. No, bueno, además es un tema que como que te tienes que ir midiendo y frenando, porque es un tema que cabrea. Por eso hemos dicho antes que era un tema duro. Porque te enfada, porque lo ves tan injusto. Lo ves tan injusto que te enfada. Y a lo que yo iba, que sí, que es tal cual, que es... Esto es una pirámide, es un Ponzi. Es un Ponzi porque es cuanta más gente de la base de trabajadores privados, que esta es otra cosa, necesitas trabajadores privados de los que quitarles el dinero, porque, claro, no sirve de nada un trabajador público que pague impuestos, porque el sueldo del trabajador público ya viene de impuestos que han sido quitados al sector privado. Por lo tanto, lo único que está haciendo el trabajador público es de su sueldo de impuestos, está pagando impuestos sobre su propio sueldo que viene de impuestos. Por lo tanto, es un absurdo. Realmente el problema es el sector privado, ¿no? Actualmente en España no recuerdo cómo era la repartición de por cada jubilado X trabajadores, creo que estaba 1,2 o 1,1 ya, es una barbaridad. Es 1,7. 1,7, ¿lo ves? Ya sabía yo que había bajado. Sí. ¿Y esto qué significa? Que por cada jubilado, para mantenerle, necesitamos 1,7 trabajadores del sector privado. Bueno, esto es una cosa interesante. No sé si lo miden con los de trabajador privado o también meten a los públicos. Pues no lo sé, pero yo creo que meten a todo el mundo. Yo creo que meten a todo el mundo, porque ellos ya cuentan con esa desgravación. Es decir, ellos no cuentan con el primer ingreso, sino que también cuentan con la cotización del trabajador público. Pero para que la gente lo entienda bien, el sistema de reparto quiere decir, Adri, que es que no existe una hucha como antiguamente se existió. No existe una hucha de la pensión de cada trabajador. Es decir, el dinero que tú pagas cada mes no se almacena en un sitio y se va repartiendo. No, eso no es así. No es así. ¿Vale? Lo que ocurre realmente es que cuando nosotros nos jubilemos, el sistema nos promete pagarnos nuestra pensión mediante las nóminas de los trabajadores del futuro. Del futuro. Es decir, seguramente mi jubilación actualmente no está pagada. La va a tener que pagar mi hija. Exacto. Mi hija con su trabajo y sus retenciones va a tener que pagar mi jubilación. ¿Cuál es el problema? El problema está en la década de los baby boomers. En los años de los baby boomers, que fue una época en la que España sufrió una explosión en cuanto a la natalidad, había muchísima gente joven, ¿vale? Para pagar a muy poquita gente pensionista, a muy poca gente mayor. Por lo tanto, era completamente sano y posiblemente incluso habían 10 personas para pagar a un jubilado, 10 trabajadores activos para poder pagar a un jubilado. Y a esto se venía a referir Adri. A día de hoy esta pirámide se ha vuelto regresiva, se ha invertido. Correcto. ¿Y qué hemos conseguido? Lo que hemos conseguido es que actualmente hay muy pocas personas para poder pagar a esos baby boomers que hoy se están jubilando. Y esto se está agravando. ¿Y por qué se está agravando? Hay tres puntos fundamentales que me gustaría señalar. El primero es el aumento de paro. ¿Vale? El aumento de paro, la precariedad de los contratos que se están firmando actualmente, a los cuales te engañan porque te están contabilizando los contratos fijos como contratos fijos discontinuos. Es lamentable. Eso es una mentira. Es asqueroso. Una mentira y es lamentable, como tú y yo ya comentamos aquí. Después, en el punto número 2, la reducción de los salarios, lo que hemos comentado. La gente cada vez es más pobre porque la reducción de los salarios es latente. Se paga menos que antes y lo peor de todo es que no crece ese sueldo con el IPC. Por lo tanto, tú cada día la inflación te está haciendo más pobre también en tu sueldo. Es que y luego, Claro. Sí. Perdona. Y nada, y luego el punto número 3, el último, el envejecimiento de la población. El problema es que la gente se hace mayor, evidentemente, pero hay mucha menos natalidad. Sí que es cierto que hay mucha más inmigración, pero no es inmigración de calidad. Y el envejecimiento de la población es latente. Es decir, las personas, vosotros pensar en vuestros abuelos, en vuestros antepasados. Seguramente ellos, el que tenía menos tenía 2 hijos. Posiblemente tenían 5, tenían 6. Mi abuela tenía 9. Es decir, eran gente... Claro, ahora sostener y mantener a un hijo, aparte de las comodidades que ello supone también, por la evolución de la tecnología y de la humanidad, hay muchísima menos natalidad. Y si a ti no te incentivan de alguna forma para poder tener esos hijos y darle una vida digna y poder disfrutar de ellos, la gente no quiere tener hijos, Adri, porque se pasa todo el día trabajando. Y luego llegas a casa y lo único que tienes que no te queda nada, ¿no?
O sea, al fin no te queda nada de tiempo libre. No eso es lo que dinero, consume. Y no tienes tiempo para poder disfrutar ni de tu familia ni de tu tiempo. Es que no tienes nada. Eso es lo que consume. Eso es lo que consume a las personas. Por eso hay violencia, me da igual cómo lo llames, machista, luego hay locos, hay violadores. Porque estamos en un. Obviamente siempre hay alguien que ha nacido con los cables cruzados. Pero en general, la mayoría de estos problemas, de estas agresiones, de esta gente que es violenta, es por situaciones de una gran penuria personal, ya sea desde el ámbito económico o personal, que muchas veces van unidos, el ámbito económico y el personal. ¿Sabes? Y el estrés, porque no tener dinero y no tener tiempo genera estrés, y el estrés despierta... Y lo canalizan hacia otro lado. Claro, despierta, yo qué sé, enfermedades y despierta locuras. Y bueno, yo creo que son los 3 puntos en los que nos deberíamos sentar, que es el aumento de paro, la reducción de salarios y el envejecimiento de la población. Y entendamos la pirámide, la cual adjuntaré un documento en que lo podréis ver, complementarios, para que podáis contrastar esta información y sacar vuestras propias conclusiones. Y es que desde 1997... donde la pirámide se asentaba en unas bases firmes y la gente joven podía sostener a la gente mayor, esa pirámide se está invirtiendo completamente, y a día de hoy pues ya resulta complicada. Imaginaros de aquí a unos años. Y no estamos hablando desde hace tantísimos años. Estamos hablando desde hace poco más de 20 años. Aquí una de las cosas más importantes para que la gente le entre en la cabeza bien es que ahora mismo, para que España pueda pagar las pensiones, tiene que pedir deuda cada mes. O sea, es súper peligroso. Si, como bien hemos dicho, aumenta la masa de jubilados y encima están aumentando la masa de trabajadores públicos como unos malditos borregos, o sea, no va a haber sector, y además están aumentando impuestos constantemente, no va a haber sector privado que aguante eso. O sea, es imposible. O sea, si ya mira, esto sale un poco del tema de las pensiones, pero otro día vi la reforma del señor Escrivá, que el socialismo... ¿Cuál de ellas? La última que quiere meter, que en plan, como se armó tanto revuelo con la primera, ahora saca una segunda que ha rebajado 30 euros el nivel más bajo. Pero para que te hagas una idea, el nivel más bajo, 250 si cobrabas menos de entre 0 y 600 y pico euros. 250 euros, que es el 37 y pico %, y luego si te fijas en el tramo más alto, es el 13%. Entonces eso de que lo pagan los ricos es muy bonito, ¿no? Aquí realmente es esquilmar al de abajo, para que siempre dependa del Estado. Y a esto viene todas las pensiones. Siempre depender de papá Estado. Bueno, es que de hecho creo que lo comentamos tú y yo yo creo que lo comenté en un podcast que grabamos, que hablábamos de esto, ¿no? Cuando se creó el sistema de la seguridad social, realmente todo se fundamentaba sobre Otto Bismarck, todo se fundamentaba en lo mismo. Se fundamentaba en que, fijaros la lógica aplastante, ¿no? Pero sobre todo eran personas, pues eran borregos. Las personas eran borregos porque no tenían ningún tipo de conocimiento, aplaudían a cualquier cosa y no había ningún tipo de cultura. Es decir, no se puede culpar a la gente en ese momento. Yo creo que ahora sí tenemos motivos para culparnos de no informarnos. En ese momento era mucho más complicado. Y ese señor inventó un sistema en el que él pretendía que el ciudadano fuera completamente sumiso y dependiente, sobre todo dependiente de un Estado, ¿no? De un ente central como puede ser el gobierno. Y el tío propuso una jubilación. Fijaros el dato, ¿eh? Él propuso una jubilación a partir de los 60 años. 75 años, una aberración. ¿Y sabéis en cuánto estaba 40? La media de la mortalidad de la gente, la media de la vida, estaba en 40 años. La gente moría a los 40 años mayoritariamente. Y este tío prometía pagar a partir de los 75. Y la gente les parecía bien. Lo aplaudían. Y esto, pues bueno, ha cogido una tilde distinta, pero seguimos viviendo en el mismo sistema, el cual no funciona, Adri. Es así, ayer me leí un artículo que también adjuntaré, que hablaba sobre el cambio que hizo Chile en el sistema de pensiones. Ellos también tenían el sistema de reparto y ellos evolucionaron sistema de capitalización. Sistema de capitalización, sí. Y es muy interesante porque explica un poquito en qué base se asienta y hablan de que, bueno, que la jubilación se fundamenta en los méritos propios. En la capacidad que ha tenido cada uno de ganar y de invertir. Sí, y a la inversión. Sí, exacto. O sea, el sistema de... Siempre me olvido, tío. Repítelo, por favor, Pablo. ¿El de reparto? El de capitalización, coño.
Siempre me cuesta decirlo. Se me sale capitulación, porque como estoy todo el día sembrando el caos en Twitter con que vamos a capitular el mercado, solo se me viene a mí capitulación. ¿Sabes? No sé. El de capitalización básicamente es que se retiene una parte para el Estado, pero otra gran parte va a un fondo privado que se le hace rendir aproximadamente al 5% en un fondo de pensiones, como bien dice su nombre, se le hace rendir en los mercados financieros y se va construyendo una bolsa de ahorro que se la hace, que se la aumenta, haciéndola trabajar en las bolsas, que yo creo que sería lo normal. O sea, pero bueno. Sí, bueno, hemos visto un poquito cuál es el problema que vivimos actualmente. Hemos visto, claro, que antiguamente habían 10 personas para pagar a un pensionista, 10 trabajadores en activo, y a día de hoy estamos a 1,7 trabajadores en activo para pagar a un pensionista, y esta cifra va bajando. Va bajando, a la par que el gobierno va aumentando las pensiones y se va endeudando cada día más. Claro. Entonces, ahora, Adri, que hemos hablado un poquito y creo que se ha podido entender con nuestra explicación y adjuntando los documentos que vamos a añadir en descripción, vamos a hablar de qué forma nosotros como usuarios, por ejemplo, tú y yo, dos personas jóvenes, podemos protegernos o poner remedio o aminorar esta posible, no sé, ¿cómo podríamos decir? Muerte del sistema de jubilación que todos entendemos. Muerte anunciada, pero no gritada, sí. Yo creo que principalmente es algo que te gusta mucho a ti, Pablo, que son los pasivos. Sí, generar ingresos pasivos. Yo creo que eso es lo fundamental, porque al final todo se basa en no construir una mesa que solo tenga una pata, ¿no? No puedes solo depender de un sueldo, ni puedes depender de una pensión. Entonces sería importante, tanto en el momento presente como en el futuro, que tengas varias patas que sustenten tu mesa, que es tu vida. Así es. Entonces, al final, yo creo que es construir, por ejemplo, a ti, Pablo, te gustan mucho los bienes raíces. Los bienes raíces es una muy buena inversión que puedes ir construyendo a lo largo de toda tu vida, paralelamente a otras inversiones, ¿no? Yo creo que son perfectamente... se pueden hacer las dos cosas, básicamente. Luego puedes crear otra cartera de dividendos o de fondos indexados. A mí los dividendos me gustan porque te genera flujo de caja, ¿sabes? Los fondos indexados no suelen repartir muchos dividendos. Y luego, pues incluso ahora en cripto, por ejemplo, que este podcast habla de cripto, hay incluso blockchains que te pueden permitir hacer una cartera de dividendos cripto. Entonces, todo es ir creando esos ingresos pasivos. Y luego también yo creo que, tal y como vimos hoy, es importante hacerse un negocio propio. Basarlo en un hobby o cualquier cosa, intentar hacer algo que te genere un segundo empleo para ti, ¿sabes? Que te genere un poquito más de dinero cada mes. Y ahorrar. Sí, al final... Vaya resumen te he hecho, ¿eh? No ha sido resumen. Ha sido una versión extendida. Tú no sabes hacer resúmenes, Adri. No, se te ha entendido perfectamente. Sí, básicamente lo que tenemos que hacer es fácil decirlo, pero hay métodos. Es intentar aumentar nuestros ingresos siempre, no conformarnos con una única fuente de ingreso, como dice Adri. Buscar algo que os apasione, algo que os guste y que os sirva de divertimento, y aparte que os sirva también como fuente de ingreso, ¿no? Y ese dinero puedes destinarlo un poquito a lo que pueda venir. Porque tenemos muchas posibilidades y tenemos que aprovecharlas. Estamos viviendo una época pues muy difícil, pero también con muchas oportunidades, y cuando hay problemas hay oportunidades, pero bueno, requiere de cierta formación y sobre todo de una actitud muy abierta para poder ser capaces de comprender y aplicar todo esto que podemos conocer, ¿no? Entonces, en mi caso, pienso un poco como Adri, ¿no? Pienso que los fondos indexados, a pesar de que no reparten un dividendo, para la gente que no se quiere complicar la vida, pues es una muy buena opción. Después, todo lo que ha comentado Adri es cierto. A mí particularmente me gusta mucho centrarme en los bienes raíces, porque recibes un cash flow mensual y posiblemente, si tú consigues 4 propiedades a lo largo de tu vida, que creo que es una cosa que todo el mundo puede conseguir si se educa un poquito y hace las cosas con paciencia y no derrocha demasiado, te pueden proporcionar tu jubilación sin tener que esperar a que el gobierno te prometa absolutamente nada, ¿no? Entonces creo que sí que es una buena forma en la que particularmente no dejo de leer, de hacer cursos y de informarme, aparte de aplicarlo en la vida real, porque me parece un tema
ya no muy, 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 muy interesante, sino también muy, muy, muy novedoso, porque los bienes raíces se conocen como algo muy tradicional, pero dentro de los bienes raíces puedes invertir de muchísimas formas y hay muchísimos tipos de inversión distintas, ¿no?, aplicado a ello, y lo veo súper, lo que dice Adri, súper interesante y compatible para cualquier usuario inversor o no inversor, y es compatible con cualquier cartera. Entonces, lo que decimos siempre, lo que podéis hacer es diversificar tanto en fuentes de ingreso como en inversiones, pero es importante hacer algo. Yo ayer lanzaba un tuit que creo que es muy cortito, pero dice mucha verdad, y es que hace unos años invertir era una opción y hoy invertir es una obligación. Y de verdad, marcároslo así, es una obligación, porque si vosotros nos miráis por vosotros y por vuestras familias, nadie lo va a hacer. Cada uno mira por sí mismo y el gobierno no es distinto a ello. Ellos van a hacer lo que les interese a ellos y te van a dar lo mínimo de lo que prometan. Tú debes mirar por ti y no mirar hacia otro lado, porque ese problema es pan para hoy, hambre para mañana. Ese problema te lo vas a encontrar, igual que se lo han encontrado muchas personas a día de hoy que tienen que estar vendiendo sus propiedades, como un artículo que lanzaba la semana pasada el BBVA, diciendo que han hecho un estudio y muchas de las personas que actualmente se tienen que jubilar, Adri, van a tener que vender sus propiedades para poder tener una vida digna hasta su fallecimiento. Flipa. Claro, es que estamos hablando de cosas muy graves y te lo está diciendo un ente como es el BBVA, que es una entidad privada y maneja mucho dinero y maneja mucha gente con muchas jubilaciones. Sí, sí, y sus propios fondos de pensiones y todo, o sea, es... yo ahora que estaba escuchando atentamente, tío, me estaba gustando siempre, tú como hablas muy bien, sabes que tienes una voz muy radiofónica, pues que encima el lunes que me acabo de levantar, pues estoy en plan de, ajá, qué interesante, Pablo, tío, sí. Me lo digo. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, al final yo creo que lo hemos dicho un poco todo, ¿no? Pero yo quería remarcar una cosa que has dicho muy bien, que es lo de es pan para hoy, hambre para mañana, el no preocuparse de esto, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho a mi entorno hacerles ver la importancia de esto. Y hay otra cosa que tú has dicho, que es que ya es una necesidad invertir ahora mismo. Ya no es una opción. Es una necesidad. Es muy curioso ver cómo en países como tienen una alta inflación, como puede ser en Venezuela, la gente está invirtiendo. O sea, el 90% de la peña invierte. Claro. Yo he hablado con gente de allí y me dice que aquí la gente invierte, porque si no inviertes es que tu dinero hace fuera. Claro, Adri, porque en Latinoamérica, por desgracia, conocen mucho antes que los europeos lo que significa la palabra inflación. El otro día escuchaba un podcast... Es más con el socialismo de ahí. Claro, de un chico, un argentino, que decía que él, la palabra inflación es una cosa que él recuerda escuchar desde que es muy, muy chiquitito y escuchaba hablar a sus padres. Es decir, es una palabra con la que estaban acostumbrados a convivir y aunque sea grave y también curioso, aquí en Europa, concretamente en España, la palabra inflación se ha empezado a escuchar este año. Hay mucho, yo hablo con personas, Adri, que me explican que ellos hasta el día de hoy, sí, a lo mejor inflación habían escuchado esa palabra, pero no le habían dado importancia, ni siquiera se habían molestado en entender, ¿no? En comprender qué significa eso. Bueno, y de hecho, hay un concepto muy malo, muy, muy extendido entre la población general, por lo menos aquí en España, que es que la inflación es el aumento de precios. Vale, sí, campeón, bien. ¿Pero por qué? ¿Porque valen más las materias primas? ¿Porque tu dinero vale menos? O sea, realmente el IPC y la inflación no son lo mismo. El IPC, el índice de precio al consumidor, aumenta porque la subyacente también aumenta. Es decir, suelen ir a la par. La subyacente va más por abajo, pero es la inflación subyacente es la pérdida de valor de tu dinero, la pérdida de poder adquisitivo. Y eso es lo grave. O sea, eso es hacer ese clic de no ver la inflación como suben los precios, sino que mi dinero vale menos. Ese es el clic, pero mucha gente no ha hecho ese clic y nunca lo hace, y por mucho que se lo expliques no hace el clic, ¿eh? Sí, pero es lo que comentamos, ¿no? Si es que no hay que irse tan lejos, hay casos muy prácticos, ni siquiera hay que utilizar palabras técnicas. Una persona que, por ejemplo, Adri, no tiene ningún tipo de conocimiento de nada, yo creo que se tiene que hacer preguntas como ¿por qué antes con 100 euros yo llenaba un carro? ¿Y por qué con el mismo dinero, con 100 euros ahora, me compro medio carro? Qué barbaridad. ¿Por qué pasa eso? Claro, o lo de la gasolina. Porque ahora antes con X dinero llenaba el tanque y ahora con X no lleno ni la mitad del tanque. Estas son preguntas a las que nosotros, como usuarios, como personas, deberíamos buscarle algún tipo de sentido.
y eso nos acercará a entender más el entorno en el que nos rodea y quizás ponerle alguna solución. Entonces, bueno, este podcast nace de eso, ¿no? Sí, a mí me gusta siempre poner esa frase, ¿no? Nace por necesidad, ¿no? Sí. Creíamos que había un hueco muy importante, muchísima desinformación y bueno, nos encontramos Adri y yo, dos personas con unas ganas y un hambre tremendas de aprender y joder, pues ya que estamos aprendiendo día a día y nos estamos informando de muchísimas cosas, ¿por qué no compartirlo, no? ¿Por qué no compartirlo y quizás que nos escuche gente que tenga las mismas inquietudes y incluso poder traeros aquí, ¿no? A que compartáis vuestro valor, que todos tenemos algo positivo y conocimiento para compartir, como ya ha ocurrido. Uh-huh. Y bueno, Adri y yo teníamos muchas ganas de meterle mano a este tema. Sabemos que es un tema muy extenso, sabemos que es un tema muy, muy interesante, muy importante, entonces tampoco queremos hacerlo muy largo, pero sí que queríamos asentar un poquito las bases, ¿no? Del porqué de las cosas. Quizás en estos momentos la gente se plantea muchas más cosas. Cuando sabe que todo está carísimo, cuando sabe que posiblemente el día de mañana se compliquen las cosas porque incluso hasta al gobierno se le escapan pequeñas perlas, pues nosotros tenemos que estar ahí para informarnos de todo, para escuchar a gente como nosotros, que vamos a intentar aportar valor y contenido, bueno, pues contrastado y una opinión, creo que un poco a veces extremista, pero siempre fundamentada en los datos, ¿no, Adri? Y en la coherencia, sobre todo. Yo creo que a veces un poquito de extremismo nunca viene mal para darse cuenta de la realidad, o por lo menos provocar un mayor cambio, un cambio más rápido en el que lo lee, ¿no? Pero yo quería, simplemente para acabar, para que no se haga muy largo, la clave tú lo has dicho, que es hacerse preguntas. Es decir, si no te haces preguntas, no sé, quiero decir, para hacerte preguntas tiene que haber una necesidad, ¿no? Entonces, si la gente no ve la necesidad de decir, hostia, ¿qué está pasando con mi dinero? Necesito hacer algo porque no llego a fin de mes. Hasta que la gente no ve esa necesidad, la gente no se hace preguntas, por lo tanto no evoluciona. Te digo en general, en cuanto a las finanzas. Tú lo has dicho, hacerse preguntas, y la gente no se hace preguntas. Igual es porque yo estoy muy sesgado por mi entorno, que es realmente nefasto en este ámbito. Cuando me oiga me van a pegar una hostia, pero bueno, me da igual, así espabilan. Es realmente nefasto en finanzas. Entonces, a ver si empezamos a hacernos preguntas o empezamos a escuchar a la gente que nos está contando por qué está pasando todo esto de la inflación, por qué cada vez nos cuesta más vivir, porque es que la otra alternativa es pan para hoy, hambre para mañana. Llegará mañana y dirás, te vendrán a preguntar, Pablo, ¿qué hago? ¿Qué es que me ha pasado esto? No sé qué. Y yo, bueno, yo es que me llevo preparando desde hace 30 años. Sí. Es intentar ver un poquito el toro desde la barrera, ¿no? Antes de que te embista el toro, pues ser capaz de mirar por la barrera y ver hacia dónde se mueve el toro, cómo poder esquivarlo, ¿no? Es un poco ser previsores, y creo que eso es, en la vida, el tema de la anticipación y la previsión, creo que es muy importante. Me he calentado, Te has calentado un poco, sí, yo estoy suavizando el tema. Pero bueno, es que es un tema que enfada, es un tema que, porque, bueno, consideras que es muy injusto. Y no nos vamos a centrar, ni muchísimo menos, ni lo hemos hecho durante el podcast, en echarle la culpa a nadie. Creo que mucha responsabilidad es nuestra y de ello tratamos, ¿no? Intentamos, sobre todo, intentar dominar todo lo que tenga que ver con nosotros y no gastar energía, ¿no? Con cosas que realmente pues nosotros no podemos controlar, y es un sinsentido. Así que, bueno, daríamos por finalizado la temática. Si os interesa, si os ha gustado, por favor, darnos feedback de la forma que más os guste, que más sencillo os sea, pero dárnoslo. Y si queréis que volvamos a comentar algo sobre el tema de las jubilaciones, que hagamos un trabajo un poquito más de campo, más extenso, estaríamos encantados de preparar algo más profundo. Y bueno, Adri, nada, antes de despedirnos, volver a anunciar, ¿no? El lanzamiento para el día 1 de nuestro primer boletín de la newsletter. Estamos muy, muy contentos, ha tenido muy, muy buena acogida, y bueno, Ornitocripto poco a poco, Adri, va cogiendo forma y va creciendo de forma orgánica. Sí, la verdad que yo estoy ilusionado con la newsletter, aunque no he hecho mi parte aún, chicos. Yo, como siempre, como buen español, todo a última hora. Pero es porque estoy con la mierda de la universidad, y ya cuando acabe, que acabo mañana, ya me pondré a hacer lo mío, y muy ilusionado a hacer la newsletter,
porque es un ámbito distinto donde te puedes explayar un poquito para hacerlo de forma sencilla, hacerlo un poco ameno, para explicar cosas que te apetecen, ¿no? Y me parece muy, muy interesante. Y sobre todo cosas que a vosotros os apetezca aprender de ellas, ¿no? Es decir, oye, pues me interesa el análisis técnico. Pues yo qué sé, pues puedo poner algo de análisis técnico. Pablo igual te puede poner algo de bienes raíces porque alguien le ha dicho, oye, no sé qué, tengo una duda. Me parece muy chulo de la newsletter, la verdad, y tengo muchas ganas. Sí, queremos que sea muy colaborativa, ¿no? Esa creo que es la palabra perfecta, ¿no? Si os inquieta a lo mejor algo de análisis técnico, Adri os puede echar un cable, ¿vale? Maneja mucho este tema, así que os puede de forma gratuita instruir, daros algunos consejos muy visuales, que queremos que sea una newsletter muy fresca, ¿no? De leer. Si alguien, por poner un ejemplo, pues quiere comprarse una vivienda, ¿no? Y quiere ciertos consejos o quiere conocer un poquito la documentación que tiene que presentar o quiere conocer en qué rangos de tipos de interés se podría mover, o quiere saber si es un buen momento o si no es un buen momento, si la hipoteca es aconsejable cogerla con el seguro o si el seguro contratarlo externamente, porque el banco, si lo coges con ellos, te hace una pequeña reducción en el tipo de interés. Todas estas cosas son temas muy concretos, ¿no? Complicados a veces por la cantidad y el volumen de información que hay en Internet, ¿no? Conocer gente que te pueda proporcionar ese contenido que tú necesitas. Así que, bueno, Adri y yo nos mostramos abiertos a cualquier posible petición y sin más... Adri, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien, como cada episodio. Este tema es una cosa que nos gusta muchísimo, ¿no? Porque es necesario y porque creemos que de aquí a unos años, o esperamos, que muchos de vosotros os acordéis de nosotros y nos tengáis en la cabeza, ¿no? Cuando os hayáis preparado y no os haya cogido el toro, ¿no? Exacto, en el próximo Bull Run hacemos una fiesta, chavales, en Zoom. Hay cosillas pendientes y sí. seguro que algún día muchos nos podemos ver las caras, ahora que no hay que llevar mascarillas y esas cosas. Bueno, Adri, pues nada, por mi parte, finalizar el podcast, desearos una muy, muy buena, feliz semana. Esperamos que Adri no se haya suicidado con la universidad y podamos grabar juntos el próximo episodio. Adri, fuerza y dale duro a la uni. Vale, tío. Y pues nada, me despido, un saludo y un abrazo fuerte para todos. Un saludo, gente, espero que todo vaya bien y se os quiere. Venga, adiós.